Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. En esta ocasión viajaremos a la antigua Grecia acompañados por dos amigos, Lisette y Sebastián. Haremos un viaje en el tiempo, donde recorrerá toda Grecia, empezando desde el mar Mediterráneo, la Acrópolis y la polis de Atenas. La antigua Grecia comienza en el año de 1200 a.C. y finaliza en el año 1406 a.C. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio se comprende una gran península y muchas islas pequeñas, donde nació y se desarrolló la civilización griega. Buenas tardes, soy Pericles, un importante abogado, magistrado, general, político y orador ateniense en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Queremos realizar una visita en Atenas, pero estoy un poco perdida. Has encontrado el mejor guía para tu viaje. Soy uno de los grandes gobernantes de Atenas. Mucho gusto, Pericles. ¿Por dónde empezamos? Tenemos mucho terreno por abarcar. Primero, te enseñaré la ubicación geográfica de Grecia. Se sitúa al sureste de Europa, junto al mar Egeo y el mar Mediterráneo. Esta comprende una gran península y pequeñas islas. Seguido de esto, conquistan Asia Menor, el sur de Italia y Sicilia, Magna Grecia. Se conocen diferentes pueblos como los jonios, dorios, asqueos, olios. En la época arcaica, la nobleza arrebató el poder y formaron las ciudades-estado, llamadas también polis, por ejemplo, Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. Aunque comúnmente se piensa que la polis es la ciudad, realmente esto no es así. A pesar de que sí es cierto que es lo más visible y lo que más perdura en el tiempo. Así, el territorio de la polis se divide en dos partes, la zona urbana y la zona rústica. ¿Eso estás hablando de la Asti y la Jora? Así es, Asti era el centro urbano, político y cultural de la polis, donde se concentraba la mayoría de los edificios públicos y donde se desarrollaba la vida política y ciudadana, y Jora era el territorio rústico de la polis. En él estaba el territorio agrícola, los campos comunales, dedicados al pastoreo de los ganados, los bosques, las vías de comunicación y los ríos. Vaya, es interesante conocer cómo su organización territorial. Y dime, ¿cuándo surgió esto de la polis? Te explico. Aunque no hay consenso sobre la cronología exacta, su origen tuvo lugar entre finales de la Edad Oscura y los inicios de la época arcaica. No tendría sentido dar una fecha exacta, ya que las diferencias regionales existieron, y es difícil decir el momento exacto en el que se pasó a una nueva configuración social, económica y arquitectónica. Entonces, ¿podrías mencionarnos algunas de las polis principales de Grecia? Voy a enumerar algunas, centrándome en esta región, y no en las colonias creadas por la metrópolis en el Mediterráneo central u occidental. Así, algunas polis conocidas son Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Argos, Megara, Delfos, Pilos, Efeso, Rodas, Samos o Pelas. Has nombrado algunas de las polis, pero me gustaría conocer un poco de la Acrópolis. Claro, ¿por qué no? La Acrópolis de Atenas, también llamada la Roca Sagrada, que ésta se encuentra situada en una cima en el centro de Atenas. La Acrópolis contiene tres templos construidos en mármol, el Partenón, el Erectión y el templo de Atenea Nike. Presentada también un acceso monumental llamado Propílea. ¿Te gustaría conocer más a fondo la Acrópolis? Me encantaría conocer más sobre ello, sus templos, su función, sus características y su estructura social. Claro, empecemos por la parte de su ingreso. Pero para eso tengo un estimado amigo que es sabio en el tema. Él es Nesicles. Hola, un gusto saludarles. Soy Mesicles, el encargado de la Propilea y de otras obras más. Soy un arquitecto desarrollado en la época clásica griega y sin más les explicaré sobre la Propilea. El gusto es de nosotros, Mesicles, conocer a un gran arquitecto de la época griega y conocer cómo se desarrolló su obra.
A través de esta era la única manera de acceder a la Acrópolis por estar situada en una cima. Ese ingreso refleja la perfección del clasicismo y uno de los mejores ejemplos de combinación entre estética y funcionalidad. Su diseño integraba columnas de diferentes estilos como el jórico y el dórico, una nave central y salas laterales, todo esto realizado en mármol. Hacia el ala lateral norte del edificio se albergaba una galería de arte conocida como Pinacoteca, con pinturas relacionadas a la mitología griega. En el ala sur se disponía una pequeña sala que llevaba al templo de Atenea Nike. Vaya, qué interesante este ingreso con características muy definidas y que sea monumental. Tengo una duda, pero el templo de Atenea Nike, ¿quién lo hizo? Ya que este templo también es importante en la Acrópolis. Obviamente que sí, y fue junto a mi compañero de trabajo Calícrates. Buenas tardes con todos. Yo soy el que desarrolló el templo de Atenas Nike. Soy un arquitecto de la época que ha aportado al desarrollo de la cultura de Atenas. Es un gusto llegarlo a conocer, Calícrates, pero me intriga el templo de Atenea. ¿Me podrías explicar más a fondo? Claro que sí, se trata de un pequeño templo que se encuentra a la entrada de la Acrópolis. Fue construido en el año 421 a.C. para conmemorar la victoria sobre los persas en la batalla de Salamina. Este tiene un orden jónico, fue consagrado a la diosa Atenea. Su construcción se realizó en un torreón de los Propilios. Fue fabricado con mármol del Pentélico blanco con un frente de 4 columnas jónicas. Por encima de ellas fue dispuesto un fresco corrido con imágenes mitológicas, así como también frontones dedicados a la diosa Atenea. Su interior quedó conformado como un espacio muy reducido pero armonioso en sus proporciones. No fue un sitio pensado para reuniones, por eso frente a él había un altar para celebrar ceremonias al aire libre. ¡Wow! Un templo algo pequeño pero armonioso en el lugar y un buen atributo hacia la victoria de la batalla de Salamina. Podríamos ir a visitar el Partenón, que quiero conocerlo y saber más de ello. Sí, podemos ir. Yo también quiero conocerlo. También estuve en la construcción del Pantenón, ya que éste se levantaba sobre los cimientos de otro antiguo templo, que era el Pre-Pantenón, ya que éste fue destruido, pero este es el monumento más importante de la civilización griega antigua. Fue construido en mármol blanco del Monte Pentélico, construido entre los años 432 y 447 a.C. Tiene unas dimensiones aproximadas de 70 metros de largo y 30 de ancho. El Pantenón está rodeado por columnas en todo su perímetro, 8 en las fachadas principales y 17 en las laterales. El interior está dividido en 2 salas independientes, con la entrada por cada fachada opuesta del edificio, y la sala oriental era la más grande, dividida por columnas dóricas en 3 naves, y era donde se encontraba la escultura de Atenea de Fidias. Es un templo magnífico que detalla su belleza y su monumentalidad. Yo tengo otra obra que indicarles, que les va a gustar y fascinar cómo fue construida. Entonces, ¿podemos ir a verla? ¿Cuál sería esta obra? El Erección es un templo construido entre el 421 y 406 a.C. Se construyó con el propósito de colocar la antigua estatua de la diosa Atenea y además para demostrar el poderío que tenía la ciudad en su mejor momento. Está formado por un edificio central con planta irregular, adecuado al desnivel del terreno, con unas columnas de orden jórico. El área interna del templo sí presenta una estructura bastante definida. Se divide en 4 recámaras. La más grande de estas cumplía la función de albergar la estatua de madera de Atenea, la cual se usaba en una procesión religiosa cada 4 años. Es una obra que contrasta con el Partenón por su forma asimétrica, lo cual es idéntica a ambos lados. Después de conocer sus templos y cómo fueron construidos, lo cual quedé muy fascinada en esto, pero también quiero saber cómo se basó su estructura social. ¿Cómo fue esta? Permíteme explicarte esto, Liz, ya que es un tema que se divide en muchas partes por la división social. Esta se considera como clase social libre por sus siguientes características. Se divide en clases sociales como: los ciudadanos eran los únicos terratenientes, ya que podían poseer tierras y dedicarse a los asuntos de la polis.
La mejor ocupación de la clase ciudadana eran los asuntos políticos de la urbe, un verdadero trabajo vocacional para esta clase social. Los metecos se denominaban así a los extranjeros residentes en Atenas. Eran libres y podían participar en ceremonias de todo tipo, tanto civiles como religiosas. Eran en su mayoría mercaderes, banqueros y comerciantes marítimos. Sin embargo, no tenían derecho a poseer tierras en propiedad, salvo casos excepcionales con un permiso especial. Y la clase social no libre, que está conformado por los siguientes. Los esclavos estaban en el último peldaño del escalafón. No eran libres, sino que pertenecían a otras personas. No tenían derechos sobre sus personas, ya que sus cuerpos pertenecían a sus dueños, por lo que estaban obligados a trabajar para ellos. Sin embargo, los propietarios no tenían derechos de vida o muerte sobre sus esclavos, aunque también podías convertirte en esclavo si eras un niño no deseado o incluso por no pagar las deudas contraídas. Chicos, ¿cómo se sintieron al viajar en el tiempo y conociendo a la antigua Grecia? Grata visita donde aprendimos sobre su historia, su arquitectura, su cultura, su geografía y algo muy importante, su estructura social. Siento que tengo una sorpresa. Para finalizar con este viaje en el tiempo, tengo el honor de presentar a un magnífico arquitecto. Recibamos a la valiosa presencia de Ictino. Buenas tardes, chicos. Soy un arquitecto griego. Mis obras más importantes son el Partenón en Atenas, el Telesterión de Leusis y el Templo de Apolo en Figalia. Espero les haya gustado este magnífico viaje en el tiempo, donde conocimos los dos grupos de clases sociales y de cómo se subdividía cada grupo social. Gracias por la atención brindada, mis amantes de la historia. Muchas gracias Ictino, Mericles, Nesicles, Calícrates por este gran viaje, por la historia. Nos vemos en el siguiente viaje.